Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Jorge, estoy muy bien. ¿No se escucha? ¿Ahí sí? Bueno, me voy. Yo te escucho bien, hijo. Perfecto. Preguntarte sobre Santiago Jiménez. Tuvo un gran inicio de temporada, pero el gol específicamente en selección le sigue faltando, ¿no? ¿Cómo hablar con él para que la presión, siendo centro delantero, no lo coma, no le gane? Bueno, yo no lo he notado especialmente presionado, no con nosotros, desde luego. No veo ningún gesto que me anime a pensar que el chico está nervioso o está preocupado por algo. Yo, como muchos me conocen, soy muy cercano al jugador y casualmente esta semana he hablado con él. Es uno de los que tengo anotados que hablé con él de muchas cosas. Y insisto, yo creo que los goleadores pasan por rachas. Esto es una frase trillada, pero es verdad. Pero aparte de eso, también creo yo que si el equipo gana 3-0, aunque él no meta gol, yo pienso que él debe estar contento. No, insisto, no he notado especialmente nada con él. Por allá, por favor, Carlos Guerrero, de TV Azteca. ¿Cómo le haces? No veo nada. No. Échale. Quisiera preguntar sobre el estado de Quiñones, Chávez, ¿cómo están? ¿Están para jugar de plano? ¿No los quieres arriesgar? En caso de que no estén, ¿tienes claro ya quiénes podrían estar? Sí. Están, si fuera un torneo en el que necesitas los puntos para mañana, tal cual jugarían. Te lo garantizo, Warrior. Pero no los voy a arriesgar. No van a jugar. Juega en el lugar de Quiñones, juega el Chino, y en el lugar de Chávez juega Lira. Y así ya con el portero que quito, que juega Malagón, ya tiene tu amigo de la derecha sus 3 jugadores. Ya para que no me pregunten. Está bien, Vasco. Juan Carlos Ibarrarán de W Deportes Radio, aquí atrás de David. Es que no se ve ni madre. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué hubo, le dijo? Estás muy fuerte. ¿Cómo estás? Mi pregunta iba en torno a eso, ¿no? De los 3 jugadores, pero... Hay otro, Montes, no juega Montes, juega el Toro, Guzmán, 4. ¿Y Malagón o Padilla? Malagón, te dije Malagón, güey. Ya estamos. Está mal, pues entonces vámonos, se acabó la... Vámonos. Vamos, Chato. Estoy de buenas 4, pinche David. Sí, perfecto. Oye, Javier, bueno, partido importante Sí. para ustedes, para tu cuerpo técnico, para seguir checando estos jugadores. Eso es. Pero también importante poderse llevar la victoria para en esta fecha FIFA, en esta nueva era, como se le llama, pues llevarse 2 victorias y que para la próxima, pues la afición mexicana... Eso es, la afición. ¿Sabes qué pasa? Son partidos de preparación y en esos se vale, te da uno algunas licencias como entrenador, ¿no? ¿A qué me refiero? El otro día un compañero tuyo, él me preguntaba qué priorizaba, precisamente David creo, el resultado, el funcionamiento. Yo dije resultado, pero es verdad que en estos partidos de preparación necesitas ver muchas cosas. Jugadores que no conoces de nada en el día a día, en el acercamiento personal me refiero, como futbolista los conoces. Ganar es importante, evidentemente ganar es importante porque te refuerza la moral, entrenas con mayor vigor, qué sé yo, y el funcionamiento colectivo. Es prematuro, es difícil esperar que haya un funcionamiento de maravilla porque son 3 o 4 entrenamientos, les das 3 o 4 automatismos, los entrenas, pero también hay que hilar muy fino porque pues, corre riesgo de sobrecargar al jugador, de meter dobles sesiones, encima el gimnasio, encima varias cosas, ¿no? Entonces recurrimos mucho al video, a imágenes que muchas veces valen más que 1000 palabras. Y hay un conglomerado, ganar, jugar bien, agradar, ver jugadores, no es fácil. Todo comprimirlo en 3 días de trabajo entre partido y partido no es fácil. Desde luego, y entrando en materia, Canadá es un rival más intenso, por decirlo de alguna forma, y dicho esto con respeto, que Nueva Zelanda. ¿A qué voy con esto? Nos va a exigir más, nos va a cerrar más los espacios, va a presionar más alto, va a competir más. En duelos individuales nos va a exigir, van mucho mano a mano, son agresivos en el buen sentido de la palabra y también son de la vieja escuela, el balón o el hombre, ¿no? Yo vi el partido con los americanos, con Estados Unidos quiero decir, y les doblaron o casi triplicaron en faltas a favor. El partido que le hacen a Uruguay en la Copa América es de verdad para grabarlo, parecían ellos uruguayos y no canadienses. Entonces fue un partido muy intenso, me espero un partido muy, muy intenso, están advertidos mis jugadores, en el sentido de que si
si exageran en la conducción, si no son precavidos en la salida de balón, vamos a sufrir. Y si en las disputas no son, por lo menos, tan intensos como ellos, vamos a sufrir. Gracias. Por acá Gibran Araige de TUDN, por favor. ¿Qué ojo, Gibran? Ya te vi el foco ahí encendido. Es que no se ve ni mal, en serio. Ya te vi la pelona. Échale, hijo. Oye, Javier, Dime. hablabas un poquito de lo que te puede representar en Canadá. Sí. Según vi, nunca te tocó enfrentar a Canadá en tus etapas anteriores. Ah, no Prueba de sabía. que pues, Canadá pues, prácticamente no existía en la zona, ¿no? Es verdad. No aparecía en eliminatorias, en Copa Oro pues rara vez avanzaba a momentos importantes. ¿Qué opinas del crecimiento que ha tenido Canadá y si lo pones quizá hoy en día a la par de México y Estados Unidos a nivel futbolístico? Sí, mira qué buena pregunta. Hoy lo veía con la clasificación que da FIFA, que es bastante, hay que tomarla con pinzas, bastante relativa. Son los que más puestos han ascendido en estos últimos meses en CONCACAF. Quiero decir, eran 48, hoy son 40, me parece. México está ahí 1 abajo, 2 abajo después de Copa América y Estados Unidos también 1 o 2 abajo, ¿no? Seguimos top 20, digamos, las dos selecciones. Yo creo que está al nivel. Yo creo que está al nivel, más allá del último resultado en Copa América, que fueron cuartos, me parece. Han progresado, han tenido jugadores en equipos europeos. El técnico ha sido un gran acierto para ellos. Marsh es un americano que les ha metido mucho ritmo, les ha metido mucha intensidad, los obliga a correr, insisto, los invito a que vean un partido de Canadá. Un ritmo alto, intenso, son valientes en la presión. Muchas veces hay imágenes donde los 10 menos el portero están en campo rival, pero bien delante del medio campo. No creas que ahí en el círculo central, 20 metros delante. Parece un trabajo reducido o un ataque-defensa. No. Yo creo que es un equipo que ha evolucionado mucho. No recordaba haberlos enfrentado como técnico, porque efectivamente. Pero también es esto. Yo creo que es un crecimiento, bueno, que habla en todo caso, lo que está haciendo Panamá también. CONCACAF, creo yo, después de 20 años que he estado fuera, ha crecido. Hay equipos, hay países, que han crecido, han exportado, han trabajado bien sus categorías inferiores, han invertido en sus ligas. La Liga Canadiense no es precisamente la más fuerte, ni muchísimo menos, pero sí tienen mucha gente trabajando fuera. Sí, va a ser un buen sinodal, es verdad, un buen sinodal. Mauricio Imay de ESPN. Hola, Javier. ¿Qué hubo, Mauricio? Buenas. El otro foco atrás del de Gibran. No, tú estés un poquito más, hijo. Javier, Yo te voy a recomendar una clínica, yo me puse aquí. Eso es lo que necesito. Échale. Aprovechando que estás de buenas. Casi siempre, ¿eh? Casi siempre. Mañana planeas, ya le dijiste a David que en el arco planeas arrancar con Luis Ángel Malagón. Ya se lo dije, sí. En el plan original está, y en la medida de lo posible, darle minutos a Alex Padilla? No lo sé, Mauricio, no lo sé. Te voy a decir por qué no lo sé. Porque primero me cuesta mucho a lo largo de 90 minutos cambiar al portero. Y es difícil prever esas cosas. No necesito ver a Padilla, lo he visto en el entrenamiento, lo he visto en su club. Creo yo que lo conozco bien. Lo pusimos otra con la sub-23, jugó medio tiempo. Insisto, me costaría mucho quitar al portero porque es una posición tan específica que dicho esto por los entrenadores de porteros o exporteros, les genera desconfianza a ambos, tanto al que quitas como al que pones. Entonces, yo creo que si Luis empezará y Luis terminará. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, no sé cómo se dan las circunstancias del partido, no lo tengo planeado el cambio como así otros, ese no. Luis Castillo, de la octava, al lado de Mauricio. Hola Javier, buenas tardes. ¿Qué óvole, Luis? Decías ahorita, agradar, jugar bien y ganar. Dirían los clásicos, el famoso punto G del fútbol. Ah, caray, pero Ganar, ¿cómo? Gustar y golear, ¿no? ¿El qué, perdón? El punto G del fútbol. El punto G del fútbol. Ah, qué buena esa. Mira que llevo años en el fútbol, no ha habido esa, punto G. Ganar, gustar, golear. Y golear. Y gozar, pues fíjate, pues. Punto G, campeón. Ahí estás. Jugar bien y ganar. Eso es. ¿Eso dije yo? Sí, hace dos respuestas. Muy bien. Está bien. ¿Has puesto un plazo para que esta selección, tomando en cuenta que se viene de una crisis, que faltaba un resultado como del sábado, ¿te has puesto un plazo para decir agradar, jugar bien y ganar? ¿Cuándo para esa selección? Agradar, jugar bien y ganar.
Pues tenemos hasta el 2026, hijo. Estamos en ello. 2026, sí. Hay tiempo. Pues sí. Por acá, Joel de Claro Sports. Muchas gracias, Nat. Javier, buenas tardes. Por acá, Juan Morales de Claro Sports. ¿Qué hubo, Joel? Hace unos días estuvo de visita en México Carlo Ancelotti. Ah. Se emocionaba con tu saludo y mencionaba que enfrentara a comida al dentista. ¿Qué opinión te merece la palabra? Bueno, es un buen cuate. Desde luego enfrentar al Madrid era una... Eso sí que era un grano en donde te platiqué. Muy difícil jugar contra esos equipos que tienen tanto potencial, ¿no? Entonces tienes que, bueno, pues buscar tus argumentos para competirles, ¿no? No es fácil. Yo al Bernabéu fui 15, 18 veces, solo gané 2. Fui vapuleado más de una vez al Nou Camp, nunca gané, también tantas visitas, un empate, un par de empates. Es lo que tienes que hacer cuando un equipo es francamente superior en el papel y en la práctica, pues tienes que organizarte, tienes que incomodarlos, dentro del reglamento, tienes que intentar convencer a tus jugadores de que cada disputa de balón es como si fuera la última. Y bueno, a juzgar por el tiempo y los resultados, a veces es parte. A veces me ha tocado ser protagonista con mis equipos, ¿no? Y otra vez me ha tocado ser comparsa y tratar de que no se note mucho la diferencia. Yo agradezco la palabra de Carlito porque te digo, más allá es un buen cuate y sí les hacíamos pasar mal momento. Eso es verdad. Siempre lo intentábamos, insisto, incomodarlos. 2 para 1, te encara a Vinicius, tienes que ayudas permanentes y otra vez y estar ahí y procurar, insisto, dentro del reglamento, pues no ir tan rápido a hacer un saque de banda o el portero que mire para allá y regaña a todos y lo van por ahí. Son cosas que entran dentro del juego para tratar de minimizar los riesgos. Carlos Rodrigo de Fox. Javier, buenas tardes. ¿Qué hubo, Carlos? Yo quería preguntarte, después de ya más de una semana con los jugadores, sí, ¿cómo los has visto en actitud, en disciplina? Te lo pregunto, o si detectaste algo, porque los mismos jugadores comentaban que se necesitaba mano dura y ya lo vieron contigo. Yo te digo, hoy lo hablábamos con Duilio en la mesa. En mi época hace un montón de años se fumaba, se podía beber, no entrábamos tanto, no había gimnasio, éramos futbolistas, no digamos de medio tiempo, pero era lo que exigía en esa época. Hoy es imposible. Hoy los tenemos súper controlados de arriba abajo, que les pones el GPS, el nutriólogo está encima de ellos, el fisio está encima de ellos, el del gimnasio está encima de ellos, son atletas, están así fuertes. No necesito llegar con el látigo. Yo creo que entienden muy bien cuál es su profesión y el que no me ha pasado, no me ha pasado. Y si alguna vez me llegara a pasar, creo que soy un tipo bastante frontal y entiendo las circunstancias soy hombre de fútbol, entonces se puede hablar conmigo. De momento estamos muy bien, cada uno de manera libre se fue sentando con sus colegas, con sus cuates por ahí, hicieron 3 mesas, los vas detectando pues por relación de club, o por edad o por inquietudes, pero de momento todo bien, que te voy a decir, llevamos muy poquito, todo en orden, todo en orden. Abraham de Dallas Morning, por favor. Gracias. Hola Javier, buenas tardes. Hola. ¿Qué dolería más mañana? ¿Perder un partido amistoso de baja trascendencia o ver un estadio con 40, 50 mil butacas vacías? Ninguna de las dos, hijo, ninguna de las dos. Esto es un proceso para el 2026 y a mí el de las gradas vacías, bueno, pues para llenar este estadio, ya te dije, ve el USA, Canadá, hubo menos que nuestro partido, menos. Claro, Kansas City, un estadio pequeñito, parecía que había, no es cierto, no es tan fácil. Bueno, la gente en la medida en que vaya viendo, insisto, lo repito, a su equipo comprometido y en la medida que se vaya siendo orgulloso de su equipo, se irá acercando, yo de eso no tengo ninguna duda. Y la derrota es probable en un partido de fútbol, siempre hay tres resultados probables, entonces no dolería si el equipo es indolente, si el equipo no hace nada por ganar, eso me dolería a mí, eso sí que me dolería, un equipo indolente, un equipo pasivo, un equipo sin alma, eso a mí es como una patada en el estómago. No concibo un equipo mexicano dirigido por mí que no corra, que no luche, que no sienta los colores. No lo concibo. Y aquel que no entienda esta filosofía
ya se puede ir a su casa. Buenas tardes, Javier. José Miguel Piña, bienvenido a Arlington. Qué bonita voz. Gracias. Bienvenido a Arlington, Texas, Radio Metroplex, José Miguel. Javier, ¿qué mensaje le darías a la afición, esa afición que siempre ha sido consecuente con el conjunto mexicano, pese a los últimos resultados? Sin embargo, siempre está consecuente, siempre está allí apoyándoles al 100%, y mañana se espera un llenazo en el AT&T. ¿Qué mensaje es esa fanaticada que siempre ha sido consecuente con la selección mexicana? Pues pónganse de acuerdo con el de adelante, porque qué partido vamos a ver, lleno, la desolación de las gradas. No, agradecimiento, mi amigo. Es el único mensaje que tengo para la afición. Agradecerles que hacen su esfuerzo, que nos siguen esperando en el hotel para una firma, para una foto, que siguen portando orgullosamente la camiseta. Ojalá vengan más y más y más, cada día más y más. Agradecimiento, porque no es fácil pagar su entrada en un día laborable, como puede ser el martes, en la noche, gente que viene de muy lejos, con niños. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento, no puedo pedir nada más, al contrario, agradecer. David Medrano, por favor. Vasco, ¿cómo estás? Vasco, ¿tienes claro, va a ser el 4-2-3-1 por ahora tu sistema base y de ahí le vas a ir moviendo, o vas a aterrizar hasta que lo domines? ¿Qué tienes en mente en torno al dibujo táctico? ¿Cómo estoy? Estoy bien. Me operé hace un mes la cadera, la de 2 hernias, estoy muy bien. Y luego, el 4-2-3-1 puede fácilmente convertirse en 4-1-4-1 o 4-4-2. Yo creo que, o 4-3-3, evidentemente. La línea de 4 yo creo que es en este momento es lo mejor para nosotros, y de ahí para adelante podemos jugar con un pivote, con un contención o 2. Está dependiendo de 4-3-1 o 4-3, como pongas a los volantes. Sí creo que el equipo mexicano sí tiene gente por fuera, sí que la tiene. No necesito meter carriles altos porque ya tengo 4 o 5 jugadores. Marcelo, Lainez, el mismo Piojo, tengo al Chino. No es la principal virtud de Julián, pero puede jugar por ahí. Tengo que abrir la cancha con estos gente. Y luego tengo buenos delanteros, tanto Memo como Henry como Santi, jugar solos o con uno detrás, o los dos, o con un Córdoba o con Oribe detrás. No estoy casado con nada, estamos viendo los momentos de los jugadores. Orbelín creo que es un gran partido, jugó ahí de media punta, estaba cómodo, tuvo llegada, incidió en el juego. Y los extremos también. El Piojo lo intentó Julián, lo intentó el Chino. En fin, vamos a Lainez también, tuvo una para patear. Le pedí que fuera más egoísta. En fin, no estamos inventando nada, David. Vamos conforme viendo los jugadores cómo están en sus equipos y armando el rompecabezas. De momento mañana yo creo que repetimos el 4-2-3-1. Gracias, Vasco. Nada. Pregunten así, si quieren. ¿Qué tal, Javier? Jesús Padilla, de Impacto Deportivo USA. ¿Cómo te sientes con la asistencia de Rafa Márquez como tu asistente técnico? Lo vimos muy activo, sí, muy animado en el primer partido. Sí. Además, que tiene el hándicap de conocer perfectamente cómo se mueven todos los detalles en los estadios de los Estados Unidos. Incluso en el water break, ¿qué actitud que mostró? ¿Cómo te has sentido con Rafa? Muy contento. Rafa lo conozco ya lo dije, cuando tenía 15 años. Estaba en la sub-17, jugaba para Atlas, 15 añitos, lateral derecho, despigadito, flaquito. Y hoy, fíjate, tantos años después, aquí estamos. Muy protegido me siento con él, es un hombre que me da mucha paz. Hablar con Rafa siempre difícilmente se altera. Cuando tiene que hacerlo lo hace, no levanta la voz y lo hace bastante bien. Me ha sorprendido gratamente, ya lo conocía en el campo, fuera del campo, su capacidad su liderazgo, mejor dicho, y su capacidad de enseñar a la gente. Y además tiene muy buena escuela, una escuela que no tuvimos mucho la fortuna de tenerla, una escuela como la Masía, como Barcelona, que te inculca muy buenos conceptos futbolísticos. Y yo estoy encantado de la vida con él, Él está compartiendo sus experiencias con nosotros, es una buena, es un jugador, una persona, quiero decir, de fútbol. Le ha costado mucho
hacerse un hueco en la historia del fútbol mexicano, 5 mundiales nada más. Y ahora como entrenador tiene muy buena pinta, muy buena pinta. Yo le agradezco que él haya sacrificado su carrera deportiva de momento en Europa, ponerla en stand-by para venir a sumarse a nuestro proyecto. Me encanta esto del 2030, me encanta porque por fin hay un seguimiento, y qué mejor que con Rafa Márquez, que no es, bueno, que Rafa Márquez. Chapó. Última pregunta por acá. Por acá, Javier. Híjote. Sebastián García del Universal. Penúltima, te dejamos la última tipa. Ahí está. No, perdón. Desde tu primera conferencia en la presentación, sí, has sido muy enfático en lo que buscan los jugadores, ahorita lo reiteras. En esos años fuera del fútbol mexicano, ¿consideras que se ha perdido esa identidad, esas ganas de estar en la selección nacional? Mira, buena pregunta. No lo sé y no quiero responderte porque sería faltarle al respeto en lo que no estuve. Yo en lo que estoy, en lo que estuve 2002, 2010 y ahora, esa ha sido una obligación, y así hemos jugado. Hemos perdido porque hemos perdido y he fracasado porque he fracasado, como se ha dicho, pero siempre con el orgullo de formar parte de la selección mexicana, de ser mexicano, de cantar el himno, de estar ahí, de que te vibre, ¿no? De ponerte estos colores y ver a tu bandera, eso sí que lo voy a seguir pidiendo. Del pasado, no sé, porque además, insisto, no tengo ética y no me gustaría hablar de eso, la verdad. Échale. Oye, y precisamente dándole pie a lo que estás platicando ahorita sobre el tema del pasado, una vez más eres técnico de la selección nacional, han pasado varios años. 15. Han pasado casi 15, sí. ¿Qué lección le puedes, digamos, robarle a Javier Aguirre del 2002, a Javier Aguirre del 2010, para poder aplicar ahorita este Javier Aguirre del 2024, con un mundo que ha cambiado? Sí, claro. Bueno, el final de tu pregunta me lo dice todo. Ahora hay mucha más comunicación, mucha más, el entorno es mucho más agresivo, el Javier Aguirre de hoy es mucho más tranquilo hacia afuera que en 2010 y mucho más tranquilo hacia adentro que en 2002. En 2002 yo era muy impulsivo, impetuoso, visceral, y en el pecado llevé la penitencia.